Em, Les damos la bienvenida desde Ediciones Universidad Católica del Maule a esta presentación que hemos denominado Jornada de Capacitación Ciencia Creativa, un desafío fascinante. Una iniciativa que busca fomentar la divulgación científica en académicos y académicas, ya orientada a un público infanto-juvenil, que es propio, por cierto, de nuestra colección de bolsillo, donde hemos publicado obras literarias, obras que cuentan la ciencia para un público más infantil y juvenil. En esta ocasión, nuestro invitado es el editor y profesor Enrique Marchán, a quien brevemente presento. Enrique Marchán es profesor de castellano de la Universidad de Chile. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como editor de textos escolares de enseñanza media y básica, principalmente en el área de las ciencias, y como corrector de textos de diversas disciplinas. Algunas de sus obras trabajadas son Gaspar, un niño talentoso, de Fernando Berger, Ciencias para la Ciudadanía y Ciencias Quinto Básico, de editorial Crecer Pensando, y Leyendo el gasto público para el ecosistema del libro, de Paulo Slaszewski. Su trayectoria como editor y corrector lo ha llevado a colaborar con editoriales como Zigzag, S&M, Santillana y J.C. Sáez Editor, además de instituciones como el Mineduc. El profesor Marchand también ha sido docente y relator en cursos de escritura y edición en la Universidad de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Andrés Bello, entre otras entidades educativas y privadas. Como escritor, además, ha publicado libros de narrativa y poesía, con énfasis en literatura infantil y crónicas sobre memoria histórica. Destacan 101 adivinanzas chilenas para niños y niñas y 101 haikus para niños y niñas, ambos publicados en Editorial Catalonia. Sin mayor preámbulo, dejo con ustedes al profesor Enrique Marchán. Muy buenos días, estimados académicos y académicas. Voy a empezar esta presentación con el título que le he puesto porque encontré que había que de alguna manera aterrizarlo a lo que ustedes van a encontrar más adelante en la presentación. Esta jornada de capacitación le he colocado Ciencia Creativa, un desafío fascinante hacia el desarrollo de los textos de divulgación científica infanto-juvenil de la colección de bolsillo. En primer lugar, les quiero presentar la colección de bolsillo de la UCM para que ustedes la conozcan si es que no la han visto. En este sentido, la colección de bolsillo tiene un objetivo principal que es una colección de literatura de divulgación científica infanto-juvenil de ediciones UCM. Los libros que se han publicado hasta el momento son Un fantasma en la laguna, de Teresa González, Soñar con bichos mágicos, de Nelson Velázquez, y El leve peso de la ternura, del afamado escritor Alfonso Alcalde. Son 3 títulos que van hasta el momento y esperamos que esto sea en alguna medida aumentado en el tiempo con la participación de todos ustedes. ¿Cómo es el libro de bolsillo? Principalmente es un texto de divulgación científica gráfico, diseño e imágenes con lenguaje creativo que aportan al texto. Por supuesto que los libros infantiles tienen un aporte de diseño y gráfico muy importante. En algunos casos, la imagen va por sobre el texto en el sentido de que es más importante incluso de lo que se presenta ahí textualmente, con algunos aportes que son complementarios al texto y no necesariamente de reproducción literal de él. Diseño y escritura en armonía crean una narrativa y un lenguaje visual apropiados. Traduce lo complejo en sencillo, una gran labor que vamos a tener en conjunto, tanto autores como editores y también diseñadores, para lograr justamente este paso que es el más importante dentro de lo textual. Es un texto narrativo con difusión de valores universales y calidad literaria. Veamos ahora cuáles son los objetivos específicos de la colección. Acercar de manera amigable y formativa la divulgación científica. Por supuesto, ya no como un paper o un trabajo científico, sino que a la altura de los niños y niñas en distintos rangos etarios.
Promover la literatura en lectores infanto-juveniles. Crear libros atractivos gráficamente que complementen el texto de manera sencilla, ingeniosa y comprensible. Y finalmente, motivar el conocimiento científico y explicar de forma simple temas complejos. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Temas complejos hasta el punto en que los niños los puedan entender bajando los lenguajes simples. No vamos a poder a lo mejor elegir temas tan complejos que no se puedan traducir a un lenguaje sencillo. Esa es una tarea también de autores y editores para lograr un equilibrio en este sentido. ¿Quiénes son los lectores de la colección? Hay 3 rangos. Primero, niños pequeños de 6 a 9 años, son lectores que están comenzando a leer los primeros. Son libros más simples y breves, hasta 60 páginas aproximadamente. Vocabulario accesible e historias vinculadas con su entorno, en el contexto de los niños. Lenguaje visual muy presente. Y tópicos serían la fantasía, aventuras y misterios. Ese sería el contexto ideal para poder insertar la difusión científica que va de lo complejo a lo sencillo. Lectores de la colección con niños más grandes, de 9 a 12 años. Lectores que pueden leer libros más complejos, tramas y vocabulario más desarrollados, entre 60 y 90 páginas. Y los tópicos siguen siendo la fantasía, aventuras y misterios. Y adolescentes de 12 a 16 años, que son lectores con mayor capacidad para leer y comprender textos. Temas pueden ser relaciones personales y familiares e identitarios. Las historias son más maduras y extensas, entre 70 y 100 páginas. Y los tópicos, acá bajamos un poco la fantasía a dejar más específicamente las aventuras y los misterios. Bien sabido, son los libros más populares en los últimos tiempos, que son, por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos y otros. Vamos a ver ahora cómo pensar y escribir ciencia creativa para lectores infanto-juveniles. Los principios básicos de la literatura infantil y juvenil principalmente parten con la precisión. Esto es, usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, sin hacer digresiones que nos desvíen la atención, porque la concentración de los niños es bastante breve a partir de los más pequeños y después yendo a una concentración más amplia en los más grandes. Escribir con precisión significa escribir para el lector. Cuando somos académicos y tenemos que presentar un paper o un trabajo científico, en alguna medida escribimos para los pares, y los pares ya manejan un vocabulario científico y los términos técnicos de lo que van a leer porque lo han elegido. En este caso, como dice allí, el lector infanto-juvenil no tendrá la oportunidad de preguntar o aclarar dudas con el autor. Por lo tanto, tenemos que resolver todo lo que puede ocasionar dudas dentro del mismo texto. Otro principio básico es la claridad. El texto se lee y se entiende, y cosa muy importante, rápidamente. Tiene que ser un texto que se pueda entender en forma simultánea, tal vez a las imágenes que lo acompañan. El lenguaje, como ya hemos visto, es sencillo, las oraciones están bien construidas, y cada párrafo conviene que desarrolle su tema siguiendo una estructura lógica. Fíjense ustedes que los párrafos también pueden tener introducción, desarrollo y conclusión. Eso lo vamos a ver una vez que estemos en la etapa de edición de los libros que ustedes puedan construir. Oraciones bien construidas, estamos hablando de oraciones gramaticalmente bien construidas, pero también es recomendable que ustedes empiecen la escritura de estos textos infanto-juveniles con oraciones breves. Utilizar bastantes puntos seguidos, porque la orientación hacia los niños está justamente pensada en la concentración que ellos puedan tener. Y si hacemos un libro con oraciones bien construidas breves, podemos estar facilitando esa lectura que vamos a analizar un poquito más adelante. Brevedad. Incluir solo información pertinente al contenido del texto y comunicarlo usando el menor número de palabras posible. Este es un gran desafío, en el sentido de que
la mayor cantidad de información se pueda reducir a un número de palabras que sea también dentro de lo que habíamos hablado pertinente a la concentración de los niños. Eso también se ve en un trabajo mancomunado entre la autoría y la edición. Así que desde ese punto de vista ustedes van a tener el apoyo de alguien que esté preocupándose de estos temas que estamos viendo actualmente. El texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje. Ayer hablábamos de el mensaje con digresiones, que son estos alejamientos del tema que no necesariamente están unidos a lo central, sino que lo afectan de alguna manera tangencialmente. Esas digresiones en textos de literatura infanto-juvenil no son bien recibidas por los lectores porque de alguna manera desvían su atención. Veamos las consideraciones sobre los textos de divulgación científica para lectores infantos-juveniles en cuanto a la escritura, en cuanto a la gráfica y el diseño. Aquí ya entramos en tierra derecha. Consideraciones para la escritura. Empezar con un contexto real y cotidiano, como puede ser una anécdota a través de un cómic u otro similar. Por ejemplo, en esta pantalla a lo mejor no se logra ver muy bien el texto, yo lo alcanzo a ver un poquito, pero se trata del tema de las mareas, cómo se producen las mareas desde un punto de vista científico. Entonces el contexto empieza con un diálogo entre un sabio y un perrito que le va haciendo preguntas. Este perrito le pregunta por qué, en alguna medida, los castillos de arena que uno puede hacer en la orilla de la playa de pronto se deshacen con la llegada del mar. ¿Qué produce esa diferencia en términos de que el mar llegue hasta el castillo y lo destruya? Entonces ahí el sabio le explica que las mareas son variaciones en el nivel del agua en las playas que se secan y después algunas horas se vuelven a cubrir de agua. Y también le explica algo que tiene que ver con la luna y la atracción sobre la Tierra. Y una cosa muy interesante es un ejemplo de comparación. Los niños no van a lograr entender la dimensión de la Tierra en términos de tamaño, en kilómetros, justamente en forma comparativa con la Luna. Por lo tanto, el sabio le explica al perrito, Gregorio se llama el perro, que la Tierra es un melón y la Luna es una guinda. Esa es la proporción de tamaño entre los dos. Ya con esta visualización, el niño puede entender mucho mejor las proporciones y las distancias, por ejemplo, entre los planetas. Formular preguntas como motivación del tema. Por ejemplo, a través de un personaje de ficción o una mascota que llame la atención. Aquí ya no necesariamente puede ser un cómic, puede ser un texto con intervención de algún personaje o de un par de personajes. En este caso, se le pregunta a Martín, que es un niño que va ahí en el bote a través del río, lo siguiente: ¿te imaginas que la temperatura del planeta disminuyera demasiado a tal punto de que este río se convirtiera en nieve? Podríamos jugar con nieve. Entonces, más adelante, el niño se lo invita o se lo motiva a tratar de responder la pregunta como motivación al texto. ¿Qué ocurre con el agua cuando cambia la temperatura? Si ustedes se fijan bien, hay preguntas con unas lineecitas abajo para que el niño pueda responder. Este texto corresponde a un libro escolar de la enseñanza básica, en donde se puede escribir sobre él lo que se llama el libro fungible. Son los que pueden escribirse dentro del mismo libro para poder hacer algunas actividades y responder algunas preguntas. Explicar cada concepto o término usado, técnico o científico, ojalá en la misma página. Les voy a leer esta definición que es de un libro de aparentemente un diccionario como enciclopédico sobre algunos términos científicos para niños y niñas. Y habla de los magnetares. Dice, son un tipo de estrellas de neutrones que reciben este nombre por su intenso campo magnético. Las estrellas de neutrones son muy densas. Una cucharada de estrella de neutrón pesaría más que la montaña más enorme del planeta Tierra. Estos objetos se pueden formar tras el colapso de una supernova.
Aquí tenemos un buen ejemplo de acierto y de falta de información, porque dice son un tipo de estrellas de neutrones. A lo mejor los niños y niñas no saben a estas alturas lo que son los neutrones. Después dice que reciben ese nombre por su campo magnético. También campo magnético es un término algo complejo para los niños y niñas que habría que especificar. Y por último, el colapso de una supernova. ¿Qué significará colapso de una supernova? Entonces, en este tipo de texto convendría o ir explicando simultáneamente en qué consiste cada uno de estos términos, o colocar un glosario. Y ojalá en la misma página, porque el niño no se va a tomar el trabajo de ir al glosario al final, como suele suceder en los textos de personas más adultas. El acierto que tiene este texto, para no ver solamente lo faltante, es cuando compara una cucharada de estrella de neutrón que pesaría más que la montaña más enorme del planeta Tierra. Ahí ya no estamos hablando de números, de gráficos, sino que de un ejemplo en donde el niño se puede imaginar las dimensiones y el peso de esta estrella. Tal vez magnetares es un término difícil de definir y deberíamos a lo mejor optar por otro término que fuera más fácil. No debemos complicarnos en los temas de mayor dificultad en el lenguaje científico. Tenemos que elegir un tema que esté más al alcance de los niños desde el punto de vista de explicar los términos técnicos con mayor facilidad. Emplear comparaciones o analogías con situaciones de la vida real. Aquí tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra, que a lo mejor sería difícil de explicar a partir de una gráfica solamente donde haya un corte de la corteza del núcleo. Entonces se compara con una naranja. La corteza terrestre es la capa más externa de nuestro planeta en la que podemos encontrar la hidrósfera. La corteza terrestre que corresponde a la cáscara de la naranja, el manto que corresponde al fruto mismo de sus gajos y el núcleo que corresponde a la parte central de la naranja. Aquí estamos viendo una comparación en donde el niño se puede imaginar y puede ver concretamente la tierra a través de esta fruta y puede considerarlo un acercamiento mucho más adecuado a este tema. Atraer y motivar con entretención y humor. Esto es bien importante. También trabajo mancomunado entre el autor, el editor y el ilustrador, el diseñador finalmente también. Aquí el perrito Gregorio le dice a don Homero, que es el sabio: ya pues, don Homero, cuéntese alguna historia. Él le responde: ya te he contado muchas, estoy cansado. ¿Ya se cansó? Mejor lee un libro, le dice don Homero. ¡Qué es mala onda! En eso don Homero se tropieza y se cae. ¡Chunga!, le dice Gregorio. Gregorio acude rápidamente y lo ayuda a levantarse. ¿Está bien, don Homero? ¿Y cómo se fue a caer? Muy bien, no me caí, solo fui atraído por la fuerza de gravedad. Y aquí empieza a integrarse el concepto. ¿Por la fuerza de quién?, pregunta Gregorio. La fuerza de gravedad. Bueno, obligado a contarte la historia para que te cultives y sepas cómo es el mundo que nos rodea. ¡Wow!, dice el perrito. Entonces ahí don Homero le va a contar la historia a partir de que el perrito le dice: hasta el pelo se le está cayendo a usted. Es verdad, dice don Homero. Aquí ustedes pueden ver la simpatía, el humor integrado a un concepto científico que de pronto podría ser más difícil de entender, y es como una motivación constante para que el niño quiera seguir leyendo el libro. Capítulo 2, gravedad. Esta es la portada del tema que acabamos de ver. El perrito Gregorio dice: mire, don Homero, qué luna más bonita. Es verdad, y no solo se ve, también se hace sentir. Aquí integramos también una sección en donde el niño, a través de esa viñeta, de ese texto que aparece ahí inserto, cuando dice también se hace sentir, le va a quedar la duda: bueno, ¿y cómo se hace sentir? ¿Qué es lo que se explica justamente a lo largo del capítulo? Entonces también es una motivación dejar la pregunta abierta para después ser resuelta en el libro y que el niño vaya pensando de qué se trata. Emplear un lenguaje basado en la literalidad, el sentido exacto, propio y preciso, y no en la abstracción, sentido lato y figurado.
Aquí, cuando necesitamos explicar términos un poco más complejos, es imprescindible y necesario contar con alguna ilustración de apoyo. Por ejemplo, para los agujeros negros. Son objetos muy densos, lo que quiere decir que acumulan mucho material en poco espacio y a causa de eso se distorsionan en su entorno. Esta característica hace que cualquier cosa que se les acerque más allá del llamado horizonte de sucesos, incluyendo la luz, sea atrapada sin poder salir jamás. Por eso se ven negros, porque no emiten ningún tipo de señal. En este ejemplo, yo veo que hay dos cosas importantes que pueden afectar de alguna manera la comprensión de los niños. Cuando dice que el material en poco espacio se distorsiona en su entorno. ¿Qué es distorsionarse en su entorno? Y más adelante habla de horizonte de sucesos. Tal vez una persona común y corriente siendo adulta no conoce horizontes de sucesos y con mayor razón un niño o un adolescente. Entonces, en estos casos, como yo les decía, hay que explicar dentro del mismo texto o incluir un glosario que de alguna manera identifique a qué se refiere con esa terminología. Si nos fijamos en la ilustración, esta dice, el espacio-tiempo se está curvando, seguros estamos cerca de un agujero negro, huyamos. Me parece bien complicado el concepto de espacio-tiempo que se está curvando. Yo elegiría tal vez alguna otra especificación para contar ese tema que cuesta imaginar. Y aquí hay una situación compleja también en esta ilustración. No sé si ustedes pueden darse cuenta que esta espiral no se sabe exactamente a qué se refiere y el hoyo negro como tal no aparece, no aparece como veíamos en la clase que hicimos presencial, no se ve un círculo negro en donde esto se puede identificar con mayor facilidad. Sin embargo, en otro libro, hablando del mismo tema, dice el perrito Gregorio nuevamente, qué bacán el paseo, don Homero, y además no pasamos ningún peligro, ¿se fijó? De veras, ni lo había pensado. Pero, sujétate bien, tenemos que escapar. Estamos cerca de un agujero negro. Por su fuerza de gravedad se traga todo lo que pilla. Ni la luz puede escapar si está muy cerca, y mucho menos nosotros. Chúngale, don Homero, ¿quién me manda hablar? Parece que algo terrible nos empuja hacia el centro de su vía lechosa. Sin dejar de lado el humor, aquí yo creo que está mejor resuelto el tema del agujero negro porque se baja la sencillez de que la fuerza de gravedad se traga todo lo que pilla, no se mete en el tema de horizonte de sucesos ni en la curvatura del tiempo-espacio. Y aparece efectivamente el agujero negro con una sensación de que uno se va a integrar en él y no va a aparecer nunca más. Son diferentes maneras de ver un tema en donde yo les quería mostrar cómo se va simplificando lo complejo y cómo la gráfica, en este caso la ilustración, va colaborando con eso. Presentar información completa y congruente entre texto e imagen. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra? Interesante pregunta que requiere ser resuelta en el libro y con lo cual se motiva la imaginación del niño o niña. Dice, el origen del agua en la Tierra es un tema de gran interés y debate científico. Hasta ahora existen dos explicaciones. Aparece a la izquierda una imagen que muestra el origen extraterrestre como teoría para el aparecimiento del agua y luego el origen terrestre en la parte derecha. Con respecto al origen terrestre se dice, según esta idea, el agua se originó al interior de la Tierra durante su formación. Y más abajo, el agua habría sido liberada gradualmente a la superficie terrestre y a la atmósfera a través de procesos volcánicos. Esta página, que es bastante interesante, me da la impresión que adolece de una falta de información y congruencia, porque el segundo término, el origen terrestre, especifica bien de qué se trata esa aparición del agua. Pero si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, origen extraterrestre, solo se ve algo aparentemente como meteoritos llegando a la Tierra, pero no se especifica cómo se produce el agua a partir de estos meteoritos que se acercan. ¿Será que explotan en el agua
y abren la tierra para que surja, perdón, rebotan en la tierra para que surge el agua, la rompen para que surge el agua desde su interior, no lo sabemos. Eso es una suposición. Y los libros no deben caer en suposiciones, sino más que nada en deducciones a partir de la claridad de lo que se especifica en cada una de las secciones textuales o gráficas. Después, más encima, le piden al niño que escogiera alguna de las dos explicaciones y escribir una historia breve. Así que eso es complejo cuando no se especifica bien y cuando falta información. Incorporar cápsulas informativas. Esto puede de alguna manera solucionar el tema de los términos técnicos para poder de alguna forma especificarlos mejor. Por ejemplo, con un ¿sabías qué? Un dato curioso. También existen cápsulas que se llaman para saber más. Hay cápsulas de recapitulación de lo dicho como una pequeña síntesis. El glosario integrado que yo les decía anteriormente. O pienso y me pregunto para motivar la creatividad y la imaginación en los niños. Acá hay una imagen que dice, observa la Tierra desde el espacio. Luego en cada recuadro describe lo que ves, lo que piensas sobre ello y escribe al menos 2 preguntas que te surjan. Esta es una cápsula que se llama Pienso y me pregunto. De esta manera, en este texto escolar, también que es fungible, hay unas lineecitas donde el niño puede escribir sus respuestas. Formular un título atractivo que capte la atención de los lectores. Por ejemplo, en esta portada, el título principal es ¿qué son los mocos? Y la bajada y otras preguntas raras que hago a veces, de Gabriel León. Este título, que podría ser un poco, de alguna manera, poco agradable para los adultos, son muchísimo más interesantes para los niños, porque ellos se han preguntado algunas veces cosas como esta y les encanta todo lo coprolálico, lo que tenga que ver con estos temas de mocos, de los gases que se producen en el interior del estómago y todo eso. Así que el título es bastante atractivo para el niño y también para el que vaya a adquirir el libro y comprarlo pensando en los niños que les puede interesar. La portada debe ser atractiva para ambos. Otro libro de Gabriel León, con un título bastante atractivo, es La ciencia pop. Pop ya nos da una noción de popular, la ciencia que está al alcance de los más adolescentes y de los niños más grandecitos. Por lo tanto, es un título bastante atractivo para empezar a hojearlo y de ahí leer el libro. La portada tiene como función principal que al momento de adquirirlo uno pueda hojear el interior y ahí ver si realmente lo voy a elegir. Por lo tanto, el interior también es fundamental para atraer la mirada de los niños y de los compradores. El texto que estábamos viendo de don Homero y Gregorio, el perrito que lo acompaña, tiene un título que nos pareció en la reunión que hicimos presencial bastante genial. Física wow. Solamente en 2 palabras está la atracción a partir del título para poder hojear este libro. Física wow por 2 cosas. Uno, que está el perrito, pero lo otro también es que nos sorprende, nos asombra cuando decimos wow por algún tema que realmente nos maravilla. Por lo tanto, este título es muy ingenioso y lo deberíamos tomar en cuenta para poder crear nuestros propios títulos. Este libro está compuesto por 2 personas. El científico a cargo fue Francisco Claro y el ilustrador Cristian Lugentrans, que fue el que hizo el guión y la parte humorística del texto. Veamos consideraciones gráficas y de diseño válidas para la portada y el interior del libro. Las portadas deben tener ilustraciones llamativas y título con gráfica atractiva. O sea, no solamente el título, sino que también la ilustración o la imagen debe ser atractiva. Y esto se logra con viveza de colores, sin ser disruptivos, o sea, no muy colorinches, como habitualmente mencionamos, ni recargados, atiborrados de color. Cautivador para los lectores y adultos compradores, eso ya lo habíamos visto. Títulos claros y distintivos, al igual que el nombre de los autores y la editorial. A veces los títulos necesitan lo que se llama una bajada, o sea, un subtítulo que es bastante aclaratorio del título general.
Eso lo podemos también hacer en forma conjunta entre el autor, el editor e incluso a veces el diseñador nos da sus aportes. Ilustraciones actualizadas de acuerdo con la edad de los lectores, algunas a página completa para aprovechar una buena ilustración. En cuanto a ilustraciones actualizadas, se refiere a que no caigan en un parámetro de ilustración anticuada que se vio en años anteriores a la década de los 60, década de los 70, sino que realmente sean ilustraciones de acuerdo con el contexto de la contemporaneidad y de la edad de los lectores. Aquí tenemos algunos ejemplos de títulos e ilustraciones atractivas. Beto y Bella buscan al rey cóndor. Beto y Bella son dos guacamayos que vienen desde Venezuela a conquistar el territorio chileno y habla sobre el tema de la inmigración, de la no discriminación, de la empatía, de la solidaridad, etc. Entonces ellos buscan al rey cóndor como una aventura y van teniendo todos estos temas valóricos en su recorrido por el país. Escuela para perritos, un perrito en primer plano, con una ilustración actualizada, no son perritos como los dibujados en los 50, en los 60. El título también es algo parecido a un título de fantasía, aunque tiene una tipografía relativamente distinguible, pero caminando hacia el título de ficción. Una manzana con historia. Bueno, seguramente hablará la historia de la manzana que cae para comprobar la teoría de la gravedad. Puede ser. La imagen es atractiva porque la manzana está en primer plano bastante grande, alguien tratando de mascarla, hay unos palafitos, seguramente algo tendrá que ver con nuestro Chiloé. Eso es lo que vamos a ver en el interior del libro para poder elegirlo finalmente. Bichología. Acá tenemos un subtítulo, Bitácora de una excursión al cerro. Habíamos visto en la presentación presencial que esta portada podría estar un poco atiborrada de elementos. El título está bastante distinguible en el medio, pero tal vez hay muchos animales alrededor o muy grandes, muy desproporcionados en tamaño. Tal vez podría ser solucionado mejor con otro tipo de portada o eligiendo solamente un par de animalitos, algo por el estilo. Lo importante es que aparecen los dos personajes protagónicos en el cerro, que es de lo cual habla el texto. Pero hay que ser bastante crítico con las portadas hasta llegar a una más certera. En general, los ilustradores y diseñadores dan unas pruebas que pueden ser de 3 versiones o 4 versiones de una ilustración y de una portada. Y con eso podemos elegir también en forma conjunta. No estás solo. Ahí hay un par de ositos muy tiernos que a los niños les llama la atención, tan tiernos como los famosos capibara que están de moda actualmente y cuyos peluches y diseño gráfico en términos de stickers, de cómics, están haciéndolos más amigables al medio al que están dispuestos. Te abrazo, otra imagen bastante tierna con dos gatitos más o menos pequeños. El abrazo también es algo que está presente en los niños más pequeños y ahí pueden ellos incentivarse por querer hojear el libro para poder elegirlo. Entramos a un libro chileno que nos pareció que era un muy buen ejemplo de lo que se está haciendo actualmente en literatura infantil juvenil, y no solamente de eso, sino que de un gran acierto. Como ustedes saben, esta historia de un oso fue ganadora de un Oscar, y la editorial Zigzag les propuso a los autores hacerle un libro. Ellos aceptaron finalmente, hicieron un nuevo guión para poder presentar esta maravillosa historia. Como ustedes ven, la portada es muy atractiva, una familia de ositos con colores pastel, con árboles de fantasía, con el sol de fantasía, así que eso motiva inmediatamente a querer abrir el libro. Aquí tenemos una imagen a doble página completa que cuando amerita hay que utilizarlo de todos modos. Abajo, a mano derecha, está el personaje principal con su carrito, hay una ciudad completa y ahí se manifiesta el entorno como una ambientación muy interesante para esta obra. Tenemos aquí nuevas imágenes. Si ustedes se fijan, el texto es cortito, tiene solamente 3 líneas. Aparecen 2 instancias de los personajes. Estas instancias
en este libro en particular son complementarias al texto, no lo reproducen literalmente, son imágenes que hablan por sí solas y van creando una historia que no es contradictoria con la del texto, sino que es complementaria, pero va de alguna manera completando lo que el texto está diciendo. Eso es muy interesante de considerar al momento de escribir un libro, puede ser una muy buena opción. Acá tenemos otra imagen a página completa, cuando llegan a los animalitos a un zoológico en sus carros. Tenemos acá otra imagen de alguna manera con una ambientación muy especial, la ambientación del circo vacío, con este personaje practicando en su triciclo, parece ser bastante alicaído, apesadumbrado, algo nos quiere decir, y después el osito dentro de una cárcel con una cadena con grillete, también nos quiere decir algo, y estos dos textos, fíjense ustedes que están solamente acompañados por 4 líneas. Otra imagen de lo mismo, acompañado por una línea. Como ustedes pueden ver, no hay que tenerle miedo a la condensación. Se pueden hacer libros maravillosos con poco texto y mucha imagen. En cuanto a la actualización de las ilustraciones, aquí tenemos un ejemplo de personajes adolescentes, una niñita y un niño adolescentes, cuya característica está más relacionada con los gustos de los jóvenes de hoy día. Estas imágenes un poco andróginas, que no se saben bien si son niños o niñas, pero que funcionan muy bien en la literatura, sobre todo de lo que conocemos como mangas. Las mangas que son de origen japonés, es un muy buen referente para tener unas ilustraciones actualizadas en los libros. A la mano izquierda, con este estilo, un par de niños con delantal que perfectamente podrían estar en un libro de divulgación científica comparativamente con los otros textos, pero en este caso de laboratorio, en donde ustedes pueden ver que los dos niños están dispuestos ya para hacer algún tipo de experimento. También estas son ilustraciones de mangas, donde ustedes ven que ya los pelos son más desordenados, no están peinados a la gomina, son con la moda actual de los jóvenes y que a ellos les entusiasma bastante y sobre todo porque se sienten identificados. Letra legible y atractiva con tamaño adecuado a la edad y con pocas familias tipográficas. Las familias tipográficas son las letras que ustedes muy bien conocen, por ejemplo, la Arial, la New Times Roman, la Calibri, etc. Lo que pasa es que estos tipos de letras tienen una familia tipográfica que incluye las cursivas, las palabras en negrita, las letras en doble negrita y otros recursos que pueden dar riqueza a la presentación de un libro. De pronto bastaría con una sola familia tipográfica para todo el libro. De pronto se utilizan también dos, pero máximo yo diría que unas 3 familias tipográficas para cada texto. Aquí tenemos títulos de fantasía, por ejemplo, Rito, Ringo y Oti en el Casi Polo, cuentos de risa para leer sin prisa. Ahí tenemos una letra clara, muy distinguible, con tamaño adecuado. Pelotas, peloteros y pelotazos. Acá tenemos un título bastante grande también en relación al texto. La imagen también es un primer plano, una buena solución del autor para no poner la típica cancha de fútbol. Utiliza un pie con un botín con estoperoles y una pelota de fútbol. Y yo creo que complica de alguna manera la lectura de la verdadera historia del fútbol y más. Esa letra tal vez es muy rebuscada para una portada porque tiene que leerse de un golpe de vista y aparentemente aquí tenemos que detenernos un poco para poder entender la letra que es muy demasiado de fantasía. Aquí tenemos un buen ejemplo del título en relación a la ilustración. Poco se lee en la primera ilustración de la izquierda, son unas postales, taller de bordadoras de Isla Negra, Chile, porque está inserto dentro de lo que es la ilustración. Eso es un error que de pronto es bastante frecuente en algunos textos y algunas portadas. Sin embargo, de alguna manera hay una solución en la segunda postal que está abajo, donde dice taller de bordadoras de Isla Negra, Chile, en una franja. Es una buena solución cuando hay mucha presencia de imágenes distintas, como es en este caso. Hay 3 imágenes de alguna manera yuxtapuestas y
Yo insisto también que estas letras de fantasía como la que está abajo cuesta leer y es difícil de poder interpretar en un solo golpe de vista. Así que hay que tener bastante ojo con la letra que vamos a utilizar en las portadas. Trabajo que también puede opinar el autor y puede opinar el editor a la propuesta de diseño. Aquí tenemos una combinación de colores más bien pastel, no son disruptivos. Hay una posible combinación y guiño entre los cubos que están transportando acá los egipcios, no sé si son egipcios o romanos, no lo sé. Y si ustedes se fijan, las viñetas también son cuadradas como para poder tener una congruencia entre la imagen y el texto. En cuanto a la tipografía, para los primeros lectores hasta primero y segundo básico, el cuerpo debería ser más grande que para los siguientes, tamaño 16. Las tipografías con serif como Times New Roman para extensiones más largas. Ahí hay un ejemplo con Times New Roman en el amarillo. Tipografías de palo seco, o sea, sin serif, como Arial y Helvética para títulos y extensiones breves para los más pequeños. Ahí tienen un ejemplo con Arial más abajo comparativamente con la Times New Roman. Pueden utilizarse letras de fantasía para los títulos de los libros siempre que sean claras y amigables de leer. Hay que tener mucho cuidado con estas letras de fantasía porque de pronto están muy recargadas y cuesta leerlos. Aquí en Dinos Amistosos es bastante legible en términos de la letra. Quizás yo lo habría propuesto en el espacio en blanco, en el aire que se da ahí, porque Amistosos me cuesta de alguna manera leerlo en primer golpe de vista. Y en el segundo texto, en la portada que viene a continuación a la derecha, un cuento para cada letra, está como al borde de ser un poquito complicada de leer, pero es bastante atractiva porque tiene intervenciones de dibujos que hacen también que se quiera integrar uno al interior del texto para ir viendo cómo funciona. Ana, Cadabra, Club de la Luna Llena, una letra de fantasía un poco más sobria. Ahí tienen este guiño a ET el extraterrestre, ahí con la niñita en el scooter con la luna de fondo. Es un buen guiño y una buena ilustración. Les dejo como ayuda de memoria las debilidades y fortalezas en la escritura y el diseño. Vamos a ver debilidades y fortalezas rápidamente para que ustedes las tengan. Seguramente les van a hacer llegar un documento en Word donde aparecen las diapositivas en la parte de sus textos para que las puedan tener y considerar al momento de escribir. Debilidades de la escritura y del diseño: la complejidad versus la sencillez. La abstracción versus la concreción que ya habíamos visto. La ambigüedad en contraposición con la claridad. La falta de brevedad, la largueza en los textos, como estamos acostumbrados a los textos científicos a veces a párrafos interminables, con la concisión. Veíamos que hasta en una línea se podía tener un texto entendible y profundo. Falta de explicaciones, desinformación o imprecisión. Aquí la precisión es importante junto con los ejemplos y las comparaciones. Problemas de redacción que pueden ser gramaticales, ortográficos, estructurales. Recuerden ustedes que para lograr una redacción precisa, clara, breve y fluida, podemos empezar escribiendo con oraciones breves, de una línea, con puntos seguidos, y así estructurar los párrafos. Evitar preguntas cuyas respuestas sean sí o no. Cuando se hacen preguntas a los niños, es mejor tener preguntas de reflexión y desarrollo. ¿Te gusta la luna? El niño va a responder sí o no. Si le preguntamos, por ejemplo, ¿qué te gusta de la luna? Ahí el niño puede responder con reflexión y desarrollo. Debilidades y fortalezas en esta segunda diapositiva: incongruencia entre el texto y la imagen en relación con la congruencia que sería la fortaleza. Tipografía poco legible y tamaño inadecuado a la edad. Claro, la tipografía debe ser legible y amigable y por supuesto de acuerdo a la edad, que ya veamos que los más chiquititos necesitan una letra más grande y tal vez muy parecida a lo manuscrito. Letras de fantasía poco legibles o disruptivas, ya las vimos en un ejemplo. Hay que tener letras de fantasía legibles y armónicas, por supuesto.
Excesiva cantidad de familias tipográficas. Habíamos visto que como máximo podían ser 3 familias tipográficas distintas, aunque les recuerdo que con una sola ya tenemos suficiente. Ilustraciones inadecuadas al contexto gráfico actual, o sea, las más anticuadas. Hay que tener ilustraciones actualizadas y para eso hay que ver ilustradores que estén al día con la estética actual de los libros, libros álbum, mangas, etc. Portadas poco atractivas en ilustraciones, colores y letras. Hay portadas más serias, más sobrias, que son solamente con texto, pero para los niños, niñas y jóvenes, las portadas deben ser llamativas, atractivas, en ilustraciones, colores y letras. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte de la presentación del bloque 1. El bloque 2 es un trabajo de presentación de proyectos que lo hicimos interactivamente en esa sesión. Así que de alguna manera ustedes ya tienen por lo menos en el bloque 1 la base para poder empezar a vertir sus ideas, sus proyectos, una vez que los identifiquen en algún texto correspondiente a lo que van a hacer, junto con sugerencias de ilustraciones, sugerencias de humor en las que nos podamos basar los editores y los diseñadores para poder comprender bien el texto y tenerlo en cuenta para una muy buena producción. Eso sería por mi parte, espero que les sirva, que lo aprovechen y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco esta completa presentación donde hicimos un recorrido, ¿cierto? Desde qué entendemos por la colección de bolsillo de edición UCM, luego algunas técnicas de escritura, análisis de portada, ¿cierto? Cómo construir, cómo ver también errores que a veces uno imagina que, o perdón, información que uno imagina que sea por entendida, pero no siempre es así. Esta presentación va a estar disponible para quienes quieren verla nuevamente en la página web de la editorial, para que así, digamos, podamos seguir fomentando la escritura científica en un público infanto-juvenil. Así que, Enrique, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, por tu gentileza de expresar, digamos, todos estos aspectos claves para la divulgación científica. Así que nos veremos en una próxima ocasión y muy buenos días.